Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan Desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Muy bienvenidos a esta transmisión especial en este miércoles por la noche o cuando usted lo esté viendo, ya sea jueves por la mañana u otro día. Hemos estado en una serie titulada Gracias, Unciones, Llamados y Asignaciones. Gracias, unciones, llamados y asignaciones, tu lugar en el cuerpo de Cristo. Esto es bien importante prácticamente. Si usted recuerda las primeras sesiones, estuve hablando algo que yo no clamo ser el único, al mismo tiempo le aseguro que muy pocos están enseñando esto, muy pocos. Dice la Biblia que le demos honra a quien honra merece. Le voy a dar la honra primeramente a mi pastor Arnoldo Gutiérrez, que ya está en el cielo, que fue quien puso estas semillas en mí de estas cosas. Le voy a dar la honra al doctor Frederick Casey Price, que también está en el cielo, como a través de primero Arnoldo Gutiérrez, fue el que más me habló de estos puntos. No sé qué tanto él lo enseñó, pero sí me acuerdo a pasar mucho tiempo hablando de diferentes temas que están aquí en la Biblia, y uno de ellos, aunque él me lo hablaba, cuando él estaba hablando yo estaba tomando notas. Y esto es básicamente puntos sumamente importantes que si usted oye las primeras enseñanzas, no es el típico hablar de unciones y de llamados atrás de un púlpito, de alguien que predica atrás de un púlpito, porque no es lo único que la Biblia habla. Hoy vamos a ver los dones del Padre. Los dones del Padre. Tenemos los dones en la Biblia, hablan de los dones del Hijo en Efesios, el capítulo 4, nos habla el Señor de los dones del Hijo o en la Biblia. Tenemos los dones del Espíritu Santo, que son 9, e igual, mucho se habla, hay veces, bueno, voy a aclarar, no demasiado como se debería, pero se hablan de estos dones especialmente. Voy a mencionar ahorita, estamos bajo la gracia de Dios, bajo la dispensación del Hijo. Entonces, ahorita mencioné en Efesios capítulo 4, estos son los dones del Hijo en el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tenemos los dones del Espíritu Santo que están en la primera de los Corintios 12. Nada más los voy a mencionar, no voy a hablar de ellos en esta sesión. O en esta serie, tal vez, no sé. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios nos dirige. Lo voy a mencionar rápidamente en la primera de los Corintios 12. Note en el verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Note, dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Note, está hablando el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Note el siguiente, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor, diversos ministerios. Aquí dones ministeriales, los que mencionamos en Efesios. Pero el Señor, o sea, el Señor Jesucristo es el mismo. Verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, note, en el versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones. Pablo lo explica estas operaciones en Romanos 12. Y dice, pero hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Note, no dice que le es dada el don, sino que le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no provecho de la persona a través de la que se manifiesta. Pudiera ser porque también la persona que se manifiesta es miembro del cuerpo de Cristo, pero cuando está hablando de esto, está hablando de provecho más bien para la gente en el cuerpo de Cristo. Porque a este es dada la manifestación por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro, cuando dice a otro, o sea, podemos decir a otro les da la manifestación, el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, etcétera, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, vemos 9 dones ahí del Espíritu Santo. Pero me voy a enfocar en los dones del Padre en esta sesión. Entonces nos vamos a ir a Romanos y vamos a orar antes de empezar el capítulo 12. Vámonos al capítulo 12 y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu verdad, por tu unción. Gracias por tu palabra. Y hablamos siempre en el nombre de Jesucristo la sabiduría del Espíritu de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo en el conocimiento de lo que ya es nuestro en Cristo, la sabiduría de cómo operar, espíritu de sabiduría y revelación, cómo operarlo, cómo apropiarnos, cómo ponerlo por obra, cómo operar en ello, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Note en Romanos 12, en el versículo 4, Romanos 12, verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, note lo que dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Si usted recuerda esto, y lo voy a llevar paso por paso otra vez, renglón tras renglón, el mismo autor de los Romanos, que obvio ese es el Espíritu Santo, pero a través del apóstol Pablo, habló algo, y si usted recuerda, vaya un momento a los Corintios. Estamos en el capítulo 12 hablando de los dones del Espíritu Santo. Pero en el verso 12 lee así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, todo este palabrero, lo único que quiere decir esto es que todos, cuando nacimos de nuevo, si usted recuerda las primeras sesiones, cuando nacimos de nuevo, entonces, todos nosotros, al nacer de nuevo, fuimos injertados al cuerpo de Cristo. Desde ese momento, todos tenemos un llamado. No todos los llamados van a ser los mismos. No todas las gracias, llamados, unciones, asignaciones, todas son los mismos. El problema está que es Dios el que habla, es Dios el que pone y reparte, es Dios quien reparte estas cosas. Porque dice la Biblia, a Dios se le llama, en el libro de los Hebreos, le llama el Padre de los Espíritus. Nota, y dice, ¿cómo no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y luego nota y dice, y viviremos. ¿Por qué menciono así, viviremos? No sé qué tanto, como dije, tienen que depender del Espíritu de Dios ahorita, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de gracia. Lo que hace en esta gracia le da honra al Señor Jesucristo. El Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, nada más para entenderlo, voy a poner ciertos ejemplos para que podamos relacionarnos. Usted sabe que en ciertos países, vamos a decir así, como es los Estados Unidos y otras naciones, tenemos lo que llama el presidente. Pero luego en la nación se divide en lo que se le llama estados. Hay otras naciones que se le llama diferentes nombres, ¿no? Pero aquí, como en España, comunidades autónomas, etcétera. Pero aquí, hablando de este lado, le llamamos estados. Y esos estados, a lo menos aquí en los Estados Unidos, creo que en México también, también en México, se le llama gobernadores. Los gobernadores ejecutan
ciertas cosas, ciertas labores para ese estado que representan. Bueno, tenemos el reino de Dios y tenemos el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es rey en este reino. Pero tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de gracia o el Espíritu Santo es ese gobernador. Y ese gobernador ejecuta cosas aquí en la tierra a favor del rey. Si ustedes se acuerdan en los evangelios, especialmente el evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo habló que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino habla lo que oye y le glorifica al Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo está aquí ahora en la tierra para nosotros como creyentes, para ayudarnos. Entonces el problema está cuando gente en el cuerpo de Cristo, hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, se quieren meter a donde Dios no los llamó. Cuando todos nosotros hacemos cosas que Dios no nos dijo, Dios no nos deja de amar. Sin embargo, hay varias cosas. Acuérdense que estamos hablando de algo espiritual aquí y vamos a mencionar varias cosas. Tiene que entender que no, debido al tiempo, tengo que ir y fluir. Si te quiere volver a ver esta enseñanza, vaya despacio, póngale pausa, medite, deje que el Espíritu Santo le hable, le revele estas palabras que estoy hablando. Entonces lo que sucede, que el Espíritu Santo, por decir así, dentro de nosotros, nos va guiando. Pero si nosotros desobedecemos, Dios no nos deja de amar, Dios el Padre, somos sus hijos, gloria a Dios. Sin embargo, hay varias cosas que pasan en el mundo espiritual. La primera y la mayor de todas es que le damos lugar a Satanás. Satanás tiene una área, un acceso. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, en el versículo 27, dijo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué sucede cuando le damos lugar al diablo? Por eso esa palabra dice, no le des un lugar. O sea, no le des un lugar en tu vida. Satanás busca y toma acceso por ahí. El apóstol Pedro lo mencionó de otra manera. También el apóstol Pablo en los Corintios dijo así, voy a citar al apóstol Pablo en los Corintios, dijo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Sí, queriendo decir, no ignoramos cómo opera Satanás, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí, Satanás es un ser derrotado, sin embargo, él sabe que está derrotado, queriendo decir que él no puede venir nada más porque sí, venir a destruirnos, dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:10, el ladrón viene a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, Satanás no puede venir y destruirnos nada más porque sí, pero sin embargo, note algo, que aunque no puede venir así para hurtar y matar y destruir, dice aquí que el ladrón no viene sino para eso. La única acceso que lo hace es a través de, ya sea, primeramente el engaño, o sea, nos engaña con cosas en la mente. Y aquí voy a hablar bien rápido también. Nosotros somos seres espirituales. Digo esto para poder entender todo eso. Algunos de ustedes están, hable ya y díganos y enséñanos de los dones del Padre. Pero a veces tienes que entender cómo opera estas cosas. Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Sabe lo que pasa? Que desafortunadamente, no sé qué tan observador sea usted. Podemos observar de varias maneras. Podemos observar, por ejemplo, cosas nada más como verlas y observarlas. Me estoy recordando de algo, gracias. ¿Ves? Y es como te digo, tengo que depender del Espíritu Santo para enseñar estas cosas y es lo que estoy haciendo. Ahorita lo voy a encontrar. El Señor nos dio unas instrucciones aquí. Ténganme paciencia. Está. Lo voy a hallar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tal que el Señor dijo? Creo que está. Esto has to be Matthew then. Yeah. Thank you, Lord. Sí, está en Mateo capítulo 28. Y al final, el Señor dio instrucciones aquí. Y en el último, Mateo 28 y en el versículo 20.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Note esa palabra guarden. Esa palabra del griego, creo que la versión King James lo traduce observar. A ver, ponme la versión. Sí. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Enseñándoles que observen. La palabra observar, esta palabra guarden o observar en el griego, quiere decir atender con cuidado, pero mirando. En otras palabras, esa palabra, por eso dice observar. Tú sabes, cuando dices, fui a tal lugar y observé esa casa, observé ese terreno, observar, o observé cómo esa persona actúa, etc. Aquí está hablando de observar, mirando, pero en el griego dice atendiendo con cuidado. Pero ¿cómo atiendes algo? Observando, mirando. En otras palabras, estas cosas, me dijo el Señor durante la pandemia, estas cosas se han de discernir espiritualmente. Discernir quiere decir mirar, pero con una manera de entender, o sea, entender mirando las cosas desde un punto de vista espiritual, no natural ni nada. Entonces, si usted es observador de ese sentido, no observar para criticar, esto está bien, esto está mal, esto no es así, etcétera, esta idea es mía, yo creo que esta es mi idea, tú tienes tu idea. No estoy hablando de eso, estamos hablando de vamos a quitar nuestras ideas, despojarnos de nuestra manera de pensar. Y si observamos entonces cómo miramos lo que está pasando, simplemente lo que está pasando ahorita en el mundo, tienes que discernirlo espiritualmente. Algunos de ustedes que tienen tiempo siguiendo mi ministerio, algunos de ustedes me conocen personalmente, saben que mi idea, políticamente hablando, soy de la derecha y soy de ideas conservadoras, no de la izquierda ni liberal. Sin embargo, debo decir que antes de la derecha y conservador soy creyente en la palabra de Dios y soy hijo de Dios y soy un siervo del Señor Jesucristo. Y digo así porque tengo amigos conocidos de la derecha que ahorita están en pánico por todo lo que está pasando en esta nación y en el mundo. Y entiendo su punto de vista y su proceder. Sin embargo, aunque yo también lo veo desde un punto de vista a veces político, antes de verlo político, tengo el lente de la palabra de Dios, porque soy súbdito del reino de Dios, aunque soy súbdito de una nación, porque vivo en una nación, soy parte de una sociedad y todos nosotros como creyentes pertenecemos a una sociedad y nos debe de interesar. No estoy hablando aquí como algunos cristianos, no nos debemos de meter en política ni hablar de esas cosas, nos debemos de. Sin embargo, aquí viene, sin embargo, rápido tengo que aclarar que tienes que verlo, meterte en estas cosas de la sociedad desde un punto de vista aparte de político, bíblico. O sea, si tienes un punto político, por ejemplo, a gente les he dicho, todas mis ideas políticas y todo lo que creo de política para una nación están basados primeramente en la palabra de Dios. Están basados. Un hombre, cuando era niño, en 1987, en el verano de 1987, mi mamá tramitó algo que se llama cablevisión. Cuando estaba de moda. Yo sé que hay otros medios ahora, satélites, y ahora ya gente ni usa nada de eso, tiene acceso al internet. Entonces, pero ese tiempo, 1982, no había nada de eso. Entonces, lo más que estaba de moda, por decir así, aparte de los canales locales, era el cablevisión. Entonces empecé a ver un hombre por la televisión de vez en cuando y localicé un canal donde hablaban de noticias aquí en los Estados Unidos y empecé a ver de seguido a un hombre que hablaba en la televisión a veces y hablaba, en mi punto de vista, muy interesante, porque aparte que era un poco gracioso cuando hablaba, no era el clásico político que estaba acostumbrado a oír, a ver en México, sino aquí era un hombre diferente y luego mencionaba a Dios. Eso me llamaba la atención a mí. En aquel tiempo, si mal no recuerdo, en 1982, nuestro presidente en México era Miguel de la Madrid Hurtado. Ellos no hablaban nada de Dios, nada. Ningún miembro de su partido ni de ningún partido mencionaban a Dios. Ciertos partidos más conservadores de la derecha mencionaban el temor a Dios y el valor a la familia y todo eso. Pero en ese tiempo, el partido en poder y el presidente que acabo de mencionar no hablaban nada de Dios. Sin embargo, aquí entonces estaba este nuevo presidente que ya era conocido aquí, al parecer ya había sido gobernador de California, etcétera, y había sido en sus tiempos jóvenes, había sido artista en Hollywood. Y ese hombre me refiero a Ronald Reagan.
Entonces, desde los 7 años, tengo las mismas ideas. Ya es bastante tiempo con las mismas ideas, o sea que difícil está cambiarme. Sin embargo, otra vez vuelvo a decir, bien rápido, tengo que verlo desde el punto de vista bíblico, porque antes que nada soy un hijo de Dios, esto es lo mío. Bien. Entonces, si usted observa las cosas, y digo así porque hay gente que entra en pánico, yo no entro en pánico, no me gusta lo que veo y hay cosas que podemos hacer o la parte que nos corresponde hacer. Y esto tiene que ver con gracias, llamados, unciones y asignaciones, porque necesitamos gente en el gobierno, necesitamos gente en la política, necesitamos gente, presidentes con temor a Dios, gobernadores, gente en el Congreso, gente en el Senado. Necesitamos gente así, gente con temor de Dios, gente con creyentes, nacidos de nuevo. No todos son unos perversos, no todos son unos chuecos, no todos son unos torcidos, no todos. Tal vez en ciertas naciones, tal vez, si usted conoce a la gente que lo representa, usted en los congresos, etcétera, etcétera, tal vez usted sepa si todos son unos torcidos, pero le puedo decir, aquí en los Estados Unidos, no todos. Tenemos un buen grupo de creyentes, de hijos de Dios o de gente que teme a Dios de diferentes denominaciones cristianas tal vez, pero en un sentido respetan lo que la palabra de Dios dice en los asuntos sociales, como aborto, matrimonio homosexual, etc. Y tenemos gente también en la sociedad, tenemos licenciados, abogados, doctores, químicos, gente, o enfermeras, enfermeros en los hospitales que son temerosos de Dios, que antes de empezar su turno oran y se ponen en las manos de Dios. Muchos de ellos son bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Andan por los pasillos de los hospitales orando bajito en lenguas, recibiendo del Señor cómo pueden ser de bendición. Y a eso me refiero con gente que necesitamos así. ¿Qué hay de las iglesias locales también? Entonces todas estas cosas se tienen que ver y se tienen que discernir espiritualmente. Todas estas cosas no son nada más de verlo nada más de un punto de vista humano. Y es hasta pecado verlo de un punto de vista humano cuando somos creyentes y cuando nacemos de nuevo y cuando somos hijos de Dios. Es hasta pecado verlo así desde un punto de vista humano. No va con nosotros, va contra nuestra nueva naturaleza, nuestra naturaleza divina que tenemos en el Espíritu. Bien, si se fija entonces, tenemos que observar y ver todas estas cosas. Porque si no, aún muchos de la derecha que lo ven todo en lo natural, andan asustados, en miedo, en pánico, etcétera, etcétera. Y si son presentadores de televisión, es lo que transmiten, miedo y pánico. Tenemos que ver cosas, están pasando cosas, no lo negamos. Fe no niega las cosas. Algunas gentes que enseñan mal en la fe piensan que nada más negar las cosas, voltearnos para otro lado, meter la cabeza en la arena, así como un avestruz o algo así. No, eso no es fe. Estamos viendo, pero también tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y si todo el creyente entonces nos quedáramos donde Dios nos puso y no querer ponernos nosotros y no querer ser lo que Dios no nos llamó a ser, entonces íbamos a ver bendición en nuestras vidas personales. Porque Dios quiere manifestarse y Dios está a favor de cosas, de que tengamos casas, carros y cosas. Sí, casas, carros y cosas. El problema está que algunas personas, aún en nuestro campo, predicando prosperidad y fe, se han llevado esto de casas, carros y cosas como si fuese lo único. Y no es lo único, aunque Dios esté interesado que tengamos casas, carros y cosas. Pero casas, carros y cosas simplemente son como una herramienta. Casas, carros y cosas son cosas que Dios quiere que tengamos porque nos ama. Al mismo tiempo, casas, carros y cosas pueden ser usados como una herramienta para el reino de Dios y avanzar el reino de Dios. Entonces, si nos vamos ahí a Romanos, en el capítulo 12 ahora y en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo, entonces tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Note esa palabra función. Esa palabra función también se traduce del griego oficio. Note, observe y dijo el Señor a los discípulos, oigan y entiendan. No nada más oigan porque podemos oír, sino dijo oigan y entiendan. Note esa palabra función. Del griego se traduce oficio, mejor. Si lo pones en la versión King James Version of the Bible, que es la versión más antigua en inglés, dice, for as we have many members in the body,
and all members have not the same office. Office en inglés puede ser oficina, pero en este caso se traduce oficio. No todos tienen el mismo oficio. Por lo tanto, si no todos tienen el mismo oficio en el cuerpo de Cristo, no todos tienen la misma función. Por eso aquí Reina Valera tradujo función. Y no todos tienen la misma unción o la misma gracia para hacer algo. ¿Sí? Así nosotros, versículo 15, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, pero somos muchos miembros. Y todos miembros los unos de los otros, o sea, todos estamos conectados para un mismo propósito. ¿Y qué es lo que pasa? Gente se ha llevado esto de el llamado, mi llamado. De hecho, la gente que más periquea y más está ahí rebuznando de un llamado son los que menos tienen. Una persona con llamado se le nota. O sea, no necesitamos tanto bluff de llamados y llamados y llamados. Se les va a notar. De hecho, he visto una cosa en estos años. Las personas que son más, puedo decir, discretas, más humildes, las que a veces menos son notorios o quieren ser notorios, son las personas más bendecidas que yo he conocido. No les hace falta nada. Viven muy bien, porque nunca andan buscando notoriedad. A veces alguien los quiere honrar y ellos hasta batallan para dejarse honrar. Son las personas que más viven bien. Por el otro lado, las personas que más quieren hacerse notar y que etcétera, etcétera, es puro bluff, puro aire. Siempre hay, no nomás una, hay varias cosas en sus vidas. Porque como dije, cuando no estamos donde Dios nos puso y queremos nosotros ponernos, le damos bastante lugar al diablo. Y pasan dos cosas. La primera es esa, le damos lugar al diablo en nuestras vidas. La segunda es que Dios está muy interesado. Aunque Dios nos ama, hay cosas que a Dios no le agradan. Especialmente que estamos hablando que somos miembros del cuerpo de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. En lo natural, usted tiene un cuerpo de carne, su cuerpo. Y si usted en la mano, por decir así, le sale un tumor, una bola aquí o algo así. Una vez una persona me platicó que le salió como parecía que era un principio de melanoma o cáncer de la piel. Y él fue a hacerse un chequeo y todo, gracias a Dios, había salido muy bien en su cuerpo. Pero el doctor le detectó eso y le dijo, eso es un principio de melanoma. Dijo, y está muy fácil porque no necesito hacerte muchos estudios, nada más te lo puedo quemar aquí con un láser o algo así. Como dijo, ya estaba yo ahí, un creyente, un hombre de Dios, pudo haber maldecido eso, pero él lo vio, no sabía qué era, él pensó que se había quemado con el sol o algo así. Y como ya estaba ahí en el consultorio, le dijo, mira, aquí tengo todo el equipo, el láser, siéntate aquí, pon tu mano y te lo quemo. Ah, perfecto. Entonces dijo, está bien, quemó. Lo que quiero decir que muchas veces entonces no debemos de ser parte del problema, sino de la solución. Y cuando nos ponemos en áreas donde Dios no nos puso, es como si fuéramos un cáncer en el cuerpo de Cristo, porque un cáncer daña un cuerpo en lo natural. Y hay veces gente está dañando el cuerpo de Cristo. Porque mire, póngase a pensar esto. Sea práctico. Mi pastor me decía, tienes que ser práctico y no religioso. O no liberal tampoco, cristiano liberal. Pero sea usted una persona práctica. La Biblia dice, vaya un momento, no es para que lo vea en la Biblia. Y digo todo esto porque le va a interesar cuando veamos los demás dones. En Mateo 5, le voy a decir algo para que pueda usted evaluarlo. Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada de la... Note que dice que somos la sal. Sal quiere decir van para dar sazón. Muy bien. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Luz que alumbra. Etcétera. La Biblia menciona también que somos embajadores, representantes de Cristo.
Pablo dijo en la segunda a los Corintios, en el capítulo 5, que somos embajadores. O sea, eso quiere decir representantes de Cristo. Le voy a decir, antes de ir a los anuncios, le voy a decir esto. ¿No piensa usted que este planeta Tierra, este mundo, este planeta Tierra, fuera algo mejor si todos estuviéramos haciendo lo que Dios nos dijo? Ahorita lo voy a explicar. La palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Amén. Si usted no es socio con Ministerios Palabra de Fe, consideren ser socios y nos ayuda. Ahorita estamos ya en planes, trabajando para eso, planes de Dios, no de nosotros, pero en pláticas y todo eso, los horarios, etcétera, para otro canal de televisión donde vamos a poder alcanzar lo que es, al parecer, todo Ciudad Juárez, Chihuahua. Chihuahua, gloria a Dios. Todo Ciudad Juárez, Chihuahua y también a lo que es El Paso, Texas y Laredo, Texas. Consideren ayudarnos a extender y llevar el mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo a esta gente a través de estos medios. Amén. No sé qué pasó, pero iba a aparecer los medios ahí, cómo puede accesar a ser socio, tal vez por nuestra página de internet y puede verlo, puede escanear ese código QR y comprométase con el Señor, no conmigo. Miren, es bien fácil, si usted se compromete con el Señor, entonces es fácil hacer un compromiso conmigo. Pero si conmigo lo puede romper. El hombre tiende a romper los compromisos. Para el hombre, hoy en día vivimos en unos tiempos terribles. Es cierto, es terrible lo que estamos viviendo. Es asombroso. Pero si no lo discierne espiritualmente, no lo va a entender. Va a pensar, qué exagerado y cosas así. Pero estamos viviendo en tiempos bien terribles. Antes, todavía me tocó a mí, donde la palabra de alguien era un compromiso. La palabra de alguien y un apretón de manos era todo lo que se ocupaba. Estaba hecho ya.
Y los creyentes nacidos de nuevo, guiados por el Espíritu Santo, una vez que tenían una instrucción del Señor, iban con aquella persona, se comprometían y así quedó. Así como me comprometí con mi pastor hasta el día que él fue al cielo, con una palabra y un apretón de manos, y ahí quedó. 16 años de relación. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día ya no se usa eso. Hoy en día ya, dicen ellos, ya pasó de moda eso. Te voy a decir una cosa, Dios no ha pasado de moda. Y podemos usar cosas que son de verdad, mensajes como la gracia de Dios, la fe, la prosperidad, todo el amor de Dios, que es verdadero, todo eso es algo bíblico, pero irnos a un extremo donde yo he visto a través de estos años, y lo he visto así como un espectador lo he visto. O sea, no he querido entrar al ruedo ahí. Y tú sabes, a veces cuando estás ahí en el ruedo, ahí el problema, no lo ves bien, estás igual con los otros, andas igual con los otros, pero cuando te sales de ahí, de ese ruedo, y luego lo ves de las bancas y dices, no está bien eso. Hay gente que son gente peor que el mundo, hacen unas decisiones terribles que Dios no les dijo. Y lo puedes ver y notar, hasta un niño de 8 años lo pueden ver a 3 millas de distancia. Ellos no lo pueden ver. Decisiones que gente toma, hace su manera de comportarse en la carne, es terrible. Y están no se dan cuenta que están sembrando para su futuro. Y esas cosechas que vienen son muy malas para algunos de ellos. Esa gente necesita arrepentirse. De verdad, y arrepentirse no nomás es, me arrepiento, Señor. No, arrepentirse puede incluir decir, me arrepiento, Padre, etcétera, etcétera, pero ¿sabes qué? Tiene que ver con un cambio de mentalidad. Bien, entonces estábamos aquí en esto y le hice esta pregunta. ¿Usted no piensa que con tanta información que hay ahorita en la así llamada era digital, la era del internet, la era de las redes sociales y el YouTube y el tutubo y el YouTube, Facebook y Instagram, todas estas cosas, tac y todo. ¿Usted no piensa que fuera para que, y con tantos predicadores y tanto que hay que ver y elegir y etcétera, ¿no piensa usted que este mundo entonces fuera un poco mejor? No va a cambiar el mundo porque nosotros tenemos una parte que hacer. No vamos a cambiar todo porque nosotros tenemos que avanzar el reino de Dios, ocupar una parte que hacer, y la otra parte la va a finalizar el Señor Jesucristo. Aún después del rapto, la Biblia habla que ángeles van a predicar el Evangelio. Cuando la iglesia sea quitada, ángeles van a predicar el Evangelio. Los 144,000 testigos judíos, los 144,000 varones judíos y los 2 testigos. Y luego de ahí el Señor va a establecer su reino milenario y todavía vamos a tratar con gente, el Señor y nosotros aquí en la tierra, los que reinemos con Él. Mi punto está entonces que ¿no cree usted que de todas maneras este mundo fuera un lugar un poco mejor para vivir? Hay veces decimos que ya estamos en los tiempos finales y por eso se va a poner peor. Y es cierto, en parte es verdad, pero no es toda la verdad. Porque también por el otro lado tenemos versículos como los que vimos ahorita. Somos embajadores en nombre del Señor Jesucristo, o sea, sus representantes. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, etc. Podría usar más versículos, se nos da autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si ahorita hay tanta gente predicando, ¿por qué el mundo no es mejor? De hecho, ¿por qué los cristianos no son mejores? Porque muchos cristianos no son mejores. Hoy tenemos más apatía, más apostasía, más alejamiento de las iglesias que nunca. ¿Qué pasó? Algo no está bien. Porque cuando Dios nos dice que hagamos algo, aunque haya problemas y ataques y contratiempos, vamos a ir fluyendo bien. Todo el cuerpo de Cristo debería de ser, se supone, bueno, en lo que a Dios concierne, eso es lo que es la voluntad de Dios y aquí está. Pero se supone, ¿ves? Se supone. En cuanto a Dios concierne, el cuerpo de Cristo es un ejército y deberíamos de estar en otra posición. Y este mundo fuera un poco mejor. No tuviéramos gente, delincuentes, gobernando ciudades, estados y países. No tuviéramos esos políticos corruptos, tal vez hubiera menos corrupción, porque el hombre que no es nacido de nuevo siempre va a hacer las cosas perversas, pero hubiera menos, a eso me refiero. No tuviéramos gente perversa gobernándonos.
en lo natural, en la tierra. Algo no está bien. Bien, entonces sigamos ahí en Romanos 12 y tiene que ver en parte de lo que estoy hablando con esto. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, el mismo oficio. Así nosotros, versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Verso 6, de manera que, teniendo diferentes dones, note, la palabra dones quiere decir diferentes aptitudes, diferentes facultades, ¿ves? Porque tenemos diferentes oficios o diferentes funciones, de acuerdo al versículo 4. En otras palabras, no es el mismo aptitud o facultad de una persona que está en multimedia como una persona que está cuidando niños. ¿Quiere decir que es más importante multimedia? No, no necesariamente. O en los niños, no necesariamente. Podemos usar la lógica. La lógica humana sería, bueno, sí, pero es que si no la palabra no sale. Bueno, sí, pero ¿qué hay de que íbamos a tener la palabra saliendo para otras partes, pero un ruidajo en el santuario? ¿Te fijas? Entonces también ellos son importantes. ¿Qué hay de los porteros que le llama el Antiguo Testamento o los ujieres que le llamamos ahora? La palabra ujier no sirve, es dentro... No viene, pero no sirve. No viene dentro de la Biblia en el Nuevo Testamento, pero tenemos que reconocer que es parte de los ministerios de ayudas y parte de los servidores. ¿Qué hubiera ahí si no hubiera quien pusiera un orden o cómo recibir a la gente, etcétera? Y podemos hablar de tantas cosas en la alabanza, los ministros de alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una vital importancia porque es un cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y en una iglesia local el ministerio de ayudas es como una columna vertebral. Si usted es parte del ministerio de ayudas, usted debe de estar bendecido, debe de sentirse bendecido, y más que sentirse, porque caminamos por fe, debe de estar agradecido con el Señor. Amén. Dice, aquí viene, dice, de manera que teniendo diferentes dones, o la palabra dones, facultades o aptitudes, note, según la gracia, te fijas, gracia ahora. Hay una gracia ahí para servir. No todos, si una persona no está sirviendo en un lugar donde Dios no lo puso a servir, entonces esa persona no va a tener una gracia. No va a haber una gracia. Por ejemplo, yo he tratado como pastor con gente y trato con gente, pero reconozco que, por ejemplo, Nubia tiene una mayor gracia, mi esposa, para tratar con gente personalmente. ¿Cómo darles un consejo? Yo hay veces siento que no tengo mucha paciencia con ciertas personas ya. Estoy hablando de personas que ya tienen años, ¿no? Tengo mucha paciencia con personas que van empezando. Pero hay personas que ya deberían de estar en otro nivel y ya hasta meter el hombro, como se dice. Ser un apoyo fuerte y no estar batallando con las mismas carnalidades. Es una verdad. Mi pastor también me decía, siempre tienes que ser parte de la solución y no parte del problema. En una iglesia local hay problemas porque la gente tiene problemas. La gente trae problemas, tienen problemas personales. Entonces, ¿cómo tú puedes ser de bendición? Yo me acuerdo cuando yo fui pastor asociado con el hermano Ernesto Núñez, que también ya está en el cielo, ahí en Mesa. Entonces, mi pastor Arnoldo Gutiérrez me decía, tienes que ser parte de la solución y no del problema. ¿Cómo puedes ser de bendición en esa iglesia local con el hermano Núñez? Mi pastor me decía eso. Tienes al Señor, tienes la palabra. En lugar de causar problemas y ser una persona problemática, dice, debes de ser, especialmente en el cargo que estás como pastor asociado. Y esas palabras se me quedaban grabadas. Porque cuando mi pastor me hablaba, yo lo recibía, como dijo Pablo, según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Pablo dijo esto. Y cuando vemos esto, mire, fíjese, porque estoy hablando estos versos, no avanzo porque estoy tratando ciertas palabras claves aquí. Podemos leer esto y nada más leer, gracias, para allá iba, gracias. 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, nota, palabra de Dios, que oísteis de nosotros, nota cómo pone la palabra de Dios y oísteis de nosotros, dijo Pablo. Está citando entonces y está juntando la palabra de Dios que sale de la boca de un hombre ungido, llamado, con una gracia, un llamado, una unción y una asignación para predicar en este caso. Y cómo lo iguala con la palabra de Dios. Algunos pudieran interpretar esto, o sea, lo estamos igualando un hombre con Dios.
No es lo que estoy diciendo. Pudiéramos decir a esa pregunta, depende cómo la haga. Si la hace con sarcasmo, no. Pero si la hace con un espíritu maduro, sí. Sí, en el sentido de que no el hombre, no estoy diciendo que el hombre sea Dios. Yo no soy Dios, ni mi pastor era Dios. Pero estoy diciendo que Dios hablaba y fluía a través de él. Amén. A través de Fred Price. A través del, puedo mencionar a gente que está vivo ahorita, el pastor Barkley, Mark Barkley, pastor, profeta. Entonces, cuando uno recibe la palabra, nota, digo aquí, entonces, primera de Tesalonicenses, donde estaba, en el versículo, en lo que sale todo esto de los anuncios que están ahí, o cómo se llaman esas cosas, lo voy a decir. Lo que estaba pasando entonces es que yo oía a mi pastor y lo recibía y era Dios hablándome a través de él. Oh, eso se llama adorar a un hombre. No, se llama adorar a Dios, respetar a Dios. Porque nota, ahí está en la Biblia, estoy usando Biblia. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La palabra de Dios que oísteis de nosotros. La palabra de Dios que oísteis de nosotros. Entonces es Dios hablando a través de nosotros, en ese caso ahí usando este versículo. La recibisteis no como palabra de hombre, exactamente, no como el hombre hablando, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Ve la diferencia? De manera entonces que teniendo diferentes facultades o aptitudes, según la gracia que nos es dada, y luego menciona algo aquí, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Nota, el simple don de profecía aquí. Pablo nos revela y nos menciona. Ahora vamos un momento a la primera, a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, nada más. Edificación, exhortación y consolación. Aquí no está hablando de que, queriendo decir que tenemos gente, y esto cae en la categoría de los ministerios de ayudas. ¿Y qué sucede? Gente asume que cuando habla el que profetiza, está hablando de un profeta, porque ellos razonan así. El que profetiza entonces es profeta. No necesariamente. El don, porque estamos hablando aquí, facultades diferentes, dones diferentes, gracias diferentes, por lo tanto. Estamos hablando aquí de alguien, un hombre o una mujer que puede profetizar, aunque el profeta puede profetizar también, normalmente, pero no hace a una persona en una iglesia local porque profetiza. Otra vez, ¿cómo? El que profetiza, 1 Corintios 12:3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No habla de predicar, no habla de dar cosas que van a suceder, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay personas, porque he hablado que estas cosas no ayudan en una iglesia local. Lo que han hecho, han fracturado una iglesia local, han causado problemas, porque ya en algunos lugares, en algunas iglesias, y algunos de ustedes saben que es verdad esto que estoy hablando, tal vez otros no lo entiendan, no lo relacionen, pero otros que hemos crecido en este tipo de iglesias, o que venimos al Señor a este tipo de iglesias pentecostales especialmente, no dije todas, pero algunas de ellas, causa problemas porque luego al hermano o a la hermana ya le llaman el profeta. Y luego a la mujer dicen la profeta, y ni siquiera lo dicen bien, porque la Biblia no le llama a la que opera en ese, si opera en ese oficio, no se le llama profeta, se le llama profetisa. Ni siquiera lo dicen bien. Pero mi punto está entonces que no porque una persona traiga algo y luego algunas de estas personas, yo lo viví esto.
Algunas de estas luego quieren manipular, algunas de estas personas quieren manipular a los pastores, quieren manipular el liderazgo, quieren manipular la visión que Dios le dio a esa iglesia. Y son como dije ahorita, entonces no están haciendo la función, si es que de verdad alguna persona profetiza, por decir así, bien. Y Dios puede usar ciertas personas en la iglesia local, y si lo hacen bien, nada más en esto, mira. En esto, dice, para edificación, exhortación y consolación. Note entonces que dice en el versículo 6, úsese, verso 6, conforme a la medida de la fe. En otras palabras, esa expresión a la medida de la fe es no te vayas más allá de lo que Dios no puso o no dijo, no habló o no lo puso a usted. No se vaya más allá. Acuérdese, vayas juntando todo. Hay que ser parte no hay que ser parte del problema, sino parte de una solución. Entonces necesitamos entender estas cosas, porque esas personas pueden ser una gran bendición en esa iglesia local, o puede ser un estorbo usados por el diablo. Y ha pasado por cantidades, hermanos. Ha pasado. Tal vez algunos de ustedes nacieron libres en una iglesia con una buena enseñanza, nunca fueron contaminados viendo todas estas cosas, pero desafortunadamente yo fui uno de los que fui contaminado con esas cosas. Yo vi estas cosas. Le doy gracias a Dios igual por alguien que me instruyó, por mi pastor, con la palabra de Dios. Ha sido una bendición para mí. Bien. Note ahora que dice, úsese conforme a la medida de la fe. Y luego en el versículo 7 dice, o si de servicio en servir. Nota esto. Yo creo que se están equivocando. Estás poniendo primero a los Corintios. Es Romanos 12, versículo 7. No 1 Corintios 14, 7, sino Romanos 12, 7. O si de servicio en servir. Note, me voy a quedar ahí porque vamos a ir por partes. Fíjese, antes de ver esto, son 7 dones del Padre, son 5 dones del Hijo y son 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, no confundir y mezclar los dones ministeriales del Hijo, sino entender también los regalos del Padre. Debo decir también, gloria a Dios si tengo el tiempo, debo decir también, porque no sé ya ni cuántos minutos llevo, cuánto me falta, no sé si creo que mi cronómetro está atrasado o algo así, o adelantado, no, atrasado. Pero voy a decir esto bien rápido porque tal vez no me va a alcanzar el tiempo y voy a ver cómo lo pongo esto. Debo decir que los dones del Espíritu Santo y los dones del Padre están para asistir y ayudar a los dones del Hijo. Ok, gracias. ¿Ves como ahorita, por alguna razón, yo no puse bien el cronómetro y viene alguien del equipo de multimedia y me dice, te quedan tanto tiempo? Perfecto. Entonces, en estos minutos lo voy a explicar bien rápido. ¿Y por qué? Porque están para asistir. Y voy a hablar ahora de los dones del Padre. Los dones del Padre entran dentro de la categoría de los ministerios de ayuda. Los ministerios de ayudas que están en la primera de los Corintios 12. ¿Y por qué están para asistir esto o para ayudar a llevar la función de los dones del Hijo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hay una razón principal y muy importante, porque resulta que en esta dispensación de la gracia de Dios, esta es la dispensación del Hijo. Esta es la dispensación del Señor Jesucristo. Es el tiempo de la gracia de Dios. Es el tiempo, estamos hablando aquí no más de una enseñanza, de un tema de la gracia de Dios. Estamos hablando literalmente de una dispensación, la sexta dispensación. Y en esta dispensación de la gracia de Dios,
Es cantidad de cristianos que ni saben eso. Ellos nomás saben que son salvos, son hijos de Dios, van a una iglesia de vez en cuando. No, hay que entender esto porque cuando lo entiendes, lo respetas, lo honras. Estamos en esta sexta dispensación. Entonces, vaya a Hebreos capítulo 1, bien rápido, Hebreos 1, y me van a tener que marcar el tiempo ahora, ya cuando me vayan quedando 2 minutos o algo así, porque sí. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, debo decir que los profetas del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento operan diferente. Igual lo voy a tener que estar enseñando luego. Dice, en estos postreros días, está hablando del tiempo de la gracia, nos ha hablado por el Hijo, porque es el tiempo del Hijo, es el tiempo de la gracia de Dios. Ok, perfecto. Ya con estos minutos que me acaban de marcar, ya puedo más o menos ver entonces lo que me queda aquí. Ya hice una relación aquí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No te dice a quien constituyó heredero de todo. Estamos en la dispensación del Hijo. Ponme versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, etcétera, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ves? El Hijo sustenta todas las cosas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, Él fue nuestro sustituto. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, el Hijo esta es la dispensación del Hijo. Con todo el respeto estoy diciendo eso porque siempre vamos y oramos a nuestro Padre Celestial. Si tienen que ser maduros y objetivos en lo que estoy hablando aquí. Esta no es la dispensación del Padre, ni es la dispensación del Espíritu Santo. Sin embargo, obvio es que entonces quiere decir que el Señor es más importante. No dije eso de ninguna manera. Estoy hablando los tiempos de Dios, estoy hablando dispensaciones y estamos hablando la función aún dentro de ese Dios que se manifiesta en 3 personas o ese Dios tripartito. Estamos hablando estas funciones. Porque si se fija, toda oración va dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo o con la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Se fija la diferencia? Al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Hay gente que muy suelto, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, guíame. No es lo que la Biblia dice. Porque aunque la Biblia dice que ahora dijo el Señor Jesucristo, vas a ser llamados amigos de Dios, mis amigos, etc. Eso no quiere decir mi camarada, my buddy. No, hay un respeto, debe haber un respeto. Entonces vamos, Padre, necesito guianza, dirección en esta área. Creo que lo recibo, te pido en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias que el Espíritu Santo me ayude y me guía. Te pido que el Espíritu Santo me ayude en esta situación, me guíe en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, te doy gracias, estoy atento para oír, ayúdame a oír en el nombre de Jesús. ¿Te veas la diferencia? Nomás decir, Espíritu Santo, necesito que me ayudes aquí. No es tu camarada así como tal. Your buddy. Hey, dude, help me out with this. Hey, vato, ayúdame con esto. Digo, no debería de ser así. Creo en la libertad, pero no en libertinaje. Amén. Entonces, estos dones están para asistir ahí a los 5 dones ministeriales. No, eso no resta importancia. Si va entendiendo todo, Dios mío, los 5 dones ministeriales no pueden hacer nada o están muy limitados sin el ministerio de ayudas o sin los dones del Padre en este caso. Bien, si usted no es socio con nuestro ministerio o simplemente ya es socio, pero esto le ha ayudado, etcétera, y usted extrae información espiritual constantemente de Ministerios Palabra de Fe, entonces es parte, uno de los, claro, no todos operan en eso, pero uno de los dones del Padre es el que reparte o es el que da con liberalidad, menciona Pablo ahí en el capítulo 12 de Corintios. Sin embargo, todos los creyentes fuimos dados a dar, fuimos llamados a dar en esa área porque estamos creyendo a Dios, porque las leyes de la siembra y la cosecha no cambian. Entonces, si usted
ha visto esto, no nada más es ver, se iba a sorprender la cantidad de gente que nos ve por diferentes plataformas, no nomás una o dos, algunos de ustedes nos vio por una plataforma, otros por otra, pero está la página de internet también, otros ven después, otros descargan esto, etcétera. Una cantidad de gente que nos ve por la televisión también o por radio, y es una cantidad bien mínima la que apoya y soporta esto, o sea, unos pocos apoyan y soportan esto que ven. Y yo sé, hay personas, es que no tengo, es que no puedo. Créame, dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra. Tal vez si usted no tiene es porque Dios no lo ve como un sembrador. Pero si usted cree esto, hay personas que antes también decían eso, es que no tengo, es que no puedo. Créame que es una bendición dar en el cuerpo de Cristo y luego creer. Y usted siembra y dice, Padre, ahora en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, yo hablo una cosecha financiera. Y lo cree y lo recibe en fe. Y no hable más duda, no hable más no puedo, no tengo esto, etc. Quítese esas palabras de su boca. Si en ese momento está creyendo a Dios, yo les enseñaba a mis hijos, venían mis hijos más pequeños, decía, quiero esto, quiero este juguete. Y les decía, ese es un proyecto de fe, vamos a creerle a Dios. Y les enseñé a sembrar semillas de fe, o sea, finanzas en el reino de Dios. De lo poquito que tuvieran ellos. Le dije, siembren esto para recibir, no le estás comprando el favor a Dios, no le estás diciendo, pues te voy a dar esto, Señor, como si metes una moneda en una máquina en los casinos. Nunca he ido a un casino, no sé cómo se trata, pero he oído personas o he visto en películas, si meten una moneda y luego jalan una palanca, algo así, y luego sale dinero. No estamos hablando así, Dios no trabaja así. Pero estamos hablando que cuando crees que lo recibes, siembras esa semilla, entonces la cosecha, tú sembraste para eso, y la cosecha va a venir entonces, en lo que usted se está creyendo. Y siempre puede creerle a Dios. Y siempre Dios dice, según de los Corintios 9, dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Créame que si usted comió el día de hoy, quiere decir que tuvo que tener una semilla. Si usted comió el día de hoy, tuvo que tener una semilla. El problema está que la gente se come la semilla, come el pan y come la semilla también. Muy malo eso. Porque entonces no vas a cosechar, no vas a tener, no es Dios que no te quiera bendecir. Y hay personas, Dios los bendiga, pero ellos nada más quieren tirar una oración al aire, no, Señor, bendíceme, ayúdame. Y se fijan, no trabaja así. ¿Cuántos de ustedes fue la última vez que algunos de ustedes de verdad dijo, Señor, bendíceme, ayúdame, y algo pasó? No lo dudo que pasó una vez, 2 veces, Dios es misericordioso, pero no va a operar así constantemente, porque hay leyes espirituales que van en operación. Entonces usted tiene que operar en esas leyes espirituales. Yo recuerdo cuando recién empecé, a veces tenía problemas, Señor, ayúdame, bendíceme, y lloraba y se solucionaba, pero después ya no funcionó ese método. ¿Qué pasó? Era que Dios estaba esperando que usara las leyes que me había dado. Aquí leyes espirituales, que me las dio porque me ama, nos ama, pero hablando personalmente nos dio leyes espirituales para poder fluir en ellas porque nos ama. Gloria a Dios. Voy a orar por ustedes, si alguno de ustedes va a dar esta noche, voy a orar por ustedes, si alguno de ustedes va a dar cuando vea este video, esta enseñanza, etcétera. Voy a orar específicamente por ustedes, pero nada más porque no digan, ay, gloria a Dios, ya el hermano oró, ya tiró la oración, a ver qué pasa, sapos si pasó algo. No, necesitamos creer por fe esto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por aquellos que van a sembrar, van a plantar su semilla esta noche. Tu palabra dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero hágalo en fe. Esto no es una prueba como, a ver, voy a dar algo, a ver si es cierto. No, eso ya no es fe. Cuando dice, pruébame en esto, voy a dar creyendo con la expectativa de que voy a recibir. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo hablo para aquellos que van a dar esta noche, aquellos que nos ayudan a llevar la palabra a otros lugares. Abro una cosecha abundante. Yo declaro en el nombre de Jesús la bendición del Salmo 115, verso 14. Tú aumentas bendición sobre ellos, sobre sus casas. La bendición del Salmo 112, versículo 3. Bienes y riquezas hay en sus casas. Nada hace falta en el nombre de Jesús. Rinde abundante fruto y los multiplicas. Te doy gracias por ello. Hablo esa semilla financiera y les digo, multiplíquense y lleven una cosecha. Esa semilla financiera se multiplica y ángeles de Dios llevan una cosecha financiera a estas personas, a estos hijos de Dios.
en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, también hablo en el nombre de Jesús, espíritu de sabiduría y revelación en lo que se habló esta noche. Y me pongo de acuerdo en sanidad para algunos de ustedes que necesitan sanidad. Dice la Biblia que por su llaga fuimos curados. Antes de orar les voy a decir, fe viene por el oír por la palabra de Dios. Vayan y busquen nuestro programa de televisión. He estado hablando en los programas de televisión acerca de sanidad divina. Sanidad divina. Exclusivamente los últimos programas que ya salieron y algunos están por salir en televisión. Algunos de ellos ya están disponibles ahí en nuestra página de internet. Escanee ese código y vaya y vea los canales y horarios en su área, pero también vea los programas de televisión que están ahí. Sanidad divina. El título es Sanidad divina. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hablo en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que por las llagas de Jesús fuimos curados. Y si fuimos curados, estamos curados y te damos gracias. Y ahora tomo autoridad sobre cualquier malestar, enfermedad, en el nombre de Jesús. Yo maldigo toda obra del diablo, seco toda obra del diablo en su cuerpo, desato el poder sanador, ordeno que cada órgano funcione como Dios lo diseñó, en el nombre de Jesucristo, y te doy gracias, Padre, por ello. Amén y amén. Satanás, quita tus garras de los hijos de Dios. Te lo ordeno en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Creo que recibió, creo que está sano en lo que a mí concierne. Desaté la palabra, está sano, ninguna enfermedad. Atrévase a decir con la autoridad de Jesucristo, no me tengo que enfermar. ¿Por qué no? Porque ya Jesús llevó toda enfermedad. Así que no tengo, aunque esté enfermo, diga, no creo que tenga que estar enfermo. No tengo que estar así. Aunque tal vez esté ardiendo en fiebre. Pero dígalo en fe, no creo que tenga que estar así. Por su llaga yo fui curado. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Esto fue una transmisión más y una emisión de La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.